Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Sebastián García Martín, que va a hablar sobre una introducción a las evaluaciones económicas y a los principales tipos, a los principales diseños de estudios en evaluaciones económicas. El doctor García Martín es médico, especialista en medicina familiar, magíster en efectividad clínica, y es el coordinador del Departamento de Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias y Economía de la Salud del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Bueno, le damos la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, como recién dijo Anastasia, sí, yo soy Sebastián García Martí. Hoy vamos a conversar sobre las evaluaciones económicas, y una introducción a las evaluaciones económicas. Así que bueno, les comparto mi pantalla para usar una presentación de PowerPoint. Díganme ahí si ahí se ve bien, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, supuestamente después de más o menos 45 o 50 minutos de presentación se van a habilitar las preguntas en el chat, ¿sí? Más allá de eso, si quieren, hasta dentro de 45 minutos anótenlas en algún otro lugar, y más o menos en 45 minutos vemos si hay alguna pregunta y contestamos las preguntas que surjan. Bien, bueno, en medicina, ¿sí? Así como en todos los ámbitos de la vida, básicamente tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Estas decisiones en salud pueden estar en un nivel individual, ¿sí? Que es habitualmente, me imagino que la mayoría de ustedes harán asistencia, y las decisiones que toman en general tienen que ver con los pacientes y toman decisiones a nivel individual, ¿sí? Pero también existe tomar decisiones a nivel poblacional. Y estas decisiones entre lo individual y lo poblacional es habitualmente el conflicto que surge entre un médico asistencial y un auditor, por ejemplo, donde un médico asistencial quiere prescribir algún tratamiento y un auditor le dice que no hay cobertura o que no se va a dar financiamiento a ese tratamiento. Y acá es donde entran en conflicto de que en ocasiones, ¿sí?, lo que puede ser bueno para un paciente en forma individual no es bueno para una población en su totalidad, más que nada por una limitación de recursos, ¿no? Si el dinero fuera infinito, ¿sí?, siempre lo que es bueno para una persona en forma individual sería bueno también para una población en su conjunto. El problema está cuando los recursos son limitados y hay que administrar estos recursos en un conjunto de personas. Entonces la utilización de recursos en una única persona puede ir en desmedro del resto de la población, y ahí es donde entra en conflicto estos dos niveles, un nivel individual y un nivel poblacional. Las evaluaciones económicas, ¿sí?, tienen más implicancia en este nivel poblacional más que en un nivel individual, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, este gráfico, ¿sí?, donde se ve para ciertos países seleccionados, que ustedes pueden ver ahí, cómo fue el aumento de la expectativa de vida a lo largo de 50 años, ¿sí?, desde 1960 hasta el 2009, y ven cómo en los 60s la expectativa de vida era aproximadamente 70 años, ¿sí?, y en el 2010 la expectativa de vida es aproximadamente 80 años. Entonces hubo un incremento de 10 años en la expectativa de vida, ¿sí?, a lo largo de 50 años, desde 1960 hasta el 2010. ¿Sí? 10 años de incremento de la expectativa de vida es una tonelada de incremento, ¿sí? Es realmente muchísimo el incremento de 10 años. Obvio que este incremento de 10 años en la expectativa de vida no es que está directamente asociado a los sistemas de salud, ¿sí? Cambia la alimentación, cambian las formas de vida, o sea, no es que está específicamente asociado a los sistemas de salud. Pero también vemos que en este mismo periodo de tiempo, ¿sí?, acá vemos para los mismos países, ¿sí?, cómo se incrementó el gasto en salud. En este caso, el gasto en salud está medido como proporción del dinero que los países utilizan en salud
en relación a porcentaje del Producto Bruto Interno, ¿no? El Producto Bruto Interno es como la cantidad de dinero que tiene un país. Podría ser, si un país lo equiparamos con una familia, sería como el ingreso familiar, digamos, el Producto Bruto Interno, y el tema es qué porcentaje de ese ingreso yo destino a salud. Entonces vemos como que en los 60 se destinaba aproximadamente el 5%, ¿sí?, a salud, y en el 2010 se destina aproximadamente el 10%, o sea, como que se duplicó el gasto en salud. Este gasto en salud, que es por 2, ¿sí?, conlleva ese aumento en 10 años de la expectativa de vida, ¿sí?, pero más allá de que tiene un beneficio, también el gasto se duplicó. Y el tema es que no es que se duplicó en valor absoluto, no es que es como decir, bueno, ganamos más dinero, y como ganamos más dinero, destinamos más dinero a salud. Se duplicó en proporción. Es como si fuera, si siempre ganamos la misma cantidad de dinero a lo largo del tiempo, cuando en 1960 destinábamos cada 100 pesos, 5 pesos en salud, en el 2010, cada 100 pesos destinamos 10 pesos en salud. Entonces es como que duplicamos el gasto en salud como proporción del Producto Bruto Interno. Y uno de los mayores drivers de este aumento del gasto básicamente está dado por las tecnologías sanitarias, ¿no? Un driver es el envejecimiento poblacional, ¿sí? Y otro es básicamente la tecnología y la utilización de nuevos medicamentos o nuevas tecnologías. Acá, miren, por ejemplo, tenemos en el eje X, ¿sí?, los años, y en el eje Y tenemos el costo promedio mensual en dólares, ¿sí?, de las drogas aprobadas por FDA. Entonces vemos cómo en los 70s, ¿sí?, aproximadamente el costo promedio por mes de un tratamiento era de $100, ¿sí? En los 90s era de $1.000, ¿sí?, y en el 2010 era de aproximadamente $10.000. Entonces ven cómo el costo de los tratamientos desde el 70 hasta el 2010 aumentó casi 100 veces. Entonces, cuando los presupuestos sanitarios aumentaron por 2, ¿sí?, el costo de los tratamientos aprobados por FDA, el costo mensual, aumentó casi por 100. Entonces ven como que estas disproporciones en los presupuestos y el costo de las drogas hace que cada vez sea más imperioso poder tener información para poder definir, bueno, y este dinero que yo estoy invirtiendo en medicamentos o en tecnologías, ¿qué beneficio voy a tener? Porque cada vez las tecnologías son más caras y más allá de que estoy aumentando el presupuesto sanitario, aún así no aumenta el presupuesto con la misma velocidad o proporción que aumentan las drogas o las tecnologías, ¿no? Bien, por ejemplo, miren acá un ejemplo en relación al tratamiento del cáncer de colon metastásico, ¿sí? Este es un artículo que salió publicado en la New England en el 2005, cuando apareció el bevacizumab, ¿sí?, como tratamiento para el cáncer de colon metastásico. Entonces vemos como el tratamiento que existía previamente para el cáncer de colon metastásico era fluoracilo-leucovorina, que tenía un costo de $100 por mes, ¿sí?, y con este tratamiento se esperaba una expectativa de vida de 1 año, de 12 meses. Después apareció el oxaliplatino, ¿sí?, y este tratamiento se incrementó a $10.000 y la expectativa de vida pasó a ser de 21 meses, ¿sí? Se agregaron 9 meses adicionales, y después apareció el bevacizumab y se incrementó el costo a $25.000 y la expectativa de vida aumentó en 3 meses con respecto al agregado de oxaliplatino o en 12 meses con respecto al basal. Entonces vemos que cuando la sobrevida a 5 años se duplicó, ¿sí?, y pasó de 12 meses a 24, el costo aumentó 250 veces. Entonces, ejemplos como este, ¿sí?, son los que sucedieron, bueno, en el área uno de los mayores problemas del costo fueron los biológicos, que fueron tanto para la aplicación en cáncer como muchos para aplicación en reumatología. El bevacizumab fue uno de los primeros biológicos que apareció, y bueno, esto muestra, ¿sí?, o ejemplifica lo que sucedió con los biológicos y cómo los sistemas de salud
tienen que decidir estas cosas. Es como decir, bueno, tengo que invertir toda esta cantidad de dinero para obtener un beneficio, duplico la expectativa de vida. Pero bueno, es a un costo que quizás algunos sistemas de salud no lo pueden soportar, o que hay que decidir entre distintos tratamientos para distintos pacientes, y lo que le doy a un paciente no se lo puedo dar a otro. Tengo esta cantidad de dinero limitada y la tengo que utilizar de la mejor manera posible y a su vez de forma equitativa, ¿sí?, en un conjunto de personas o en una población. Bueno, para los que vieron la serie Breaking Bad, ¿sí?, para los que no la vieron se las recomiendo, es una serie excelente, no les voy a hacer ningún spoiler, pero básicamente es un profesor de escuela universitaria que se dedica a producir metanfetaminas, ¿sí?, pero el inicio de la producción de metanfetaminas es porque le diagnostican cáncer de pulmón, y más allá de que él vive en Estados Unidos, y supuestamente Estados Unidos es un país que da cobertura de muchas cosas, pero Estados Unidos particularmente tiene costos de bolsillo muy altos. Entonces, más allá de que los HMOs en Estados Unidos brindan cobertura de muchas drogas, si brindan el 60% o el 70%, pero de tratamientos que cuestan $25.000 por mes, ¿sí?, aunque me den una cobertura del 70%, si yo tengo que pagar el 30% restante, igual es un porcentaje que en valores absolutos de dinero es mucho dinero. Entonces, bueno, ese fue el problema que tuvo el personaje de Breaking Bad, que empezó a producir metanfetaminas porque no le alcanzaba el dinero como profesor de escuela secundaria para pagar el tratamiento de su cáncer de pulmón. Bien, ¿cómo es el proceso de aprobación de drogas, ¿no? Repasemos un poco el proceso de aprobación de drogas. O sea, todo el tiempo están saliendo nuevas drogas al mercado, ¿sí? La industria farmacéutica produce nuevas drogas todo el tiempo, ¿sí? Estas drogas que son producidas y que de alguna manera tienen que o quieren llegar a ser vendidas, ¿sí?, primero tienen que ser en Argentina aprobadas por ANMAT, por ejemplo, que es el equivalente a la FDA en Estados Unidos. ANMAT o la FDA lo que hacen es evaluar la eficacia de la droga en los ensayos clínicos publicados, la seguridad de la droga, o sea, los efectos adversos, y la producción de los medicamentos o las tecnologías, que básicamente es que una píldora, digamos, o un comprimido de medicamentos sea igual al siguiente e igual al siguiente, o sea que haya una estabilidad en la producción, de que la calidad de manufactura sea estable. Digamos, estas tres cosas es lo que permiten que ya sea la ANMAT o la FDA aprueben la comercialización de una droga. Ahora, que una droga esté habilitada para estar en el mercado no quiere decir que yo la tenga que comprar. Yo la tenga que comprar, digo, que yo gobierno, o que yo obra social, o que yo financiador, por ejemplo, no sé, una empresa de medicina prepaga, una obra social provincial o una obra social nacional. Y acá es donde entra en juego la costo-efectividad, ¿no? Para la costo-efectividad, ¿sí?, lo que yo evalúo para financiar o para dar cobertura o para comprar tratamientos es el beneficio clínico, ¿sí?, que ese medicamento aporta, el dinero que cuesta ese medicamento, y en ocasiones también evalúo la calidad de la evidencia, ¿no? O sea, de qué tipo de estudio proviene ese beneficio clínico que ese medicamento o esa droga van a aportar. Específicamente, cuando yo miro la relación que existe entre el costo y el beneficio, ¿sí?, es que empiezo a hablar de la costo-efectividad, ¿sí? Y acá, cuando empiezo a hablar de la costo-efectividad, es que empiezo a hablar de las evaluaciones económicas. O sea, como decir, si yo nunca tengo en cuenta el dinero, ¿sí?, simplemente hablo de la magnitud del beneficio clínico, hablo de los ensayos clínicos, si es un área que quizás ustedes ya conocen o se sienten más familiarizados, y cuando a ese componente le agrego el dinero, ya empiezo a tener una relación para obtener este beneficio clínico, cuánto dinero tengo que invertir. Bien, específicamente en el IEX, ¿sí?, realizamos reportes de evaluación de tecnologías sanitarias, donde evaluamos estos dominios que estamos conversando. Si un dominio es la calidad de la evidencia, que lo evaluamos mediante GRADE, otro dominio es el beneficio clínico o el beneficio neto, que lo evaluamos mediante
una escala alemana del IQWiC, un instituto alemán de eficiencia en salud, y después está el dominio de costo-efectividad o impacto presupuestario, donde entran en juego, ¿sí?, cuánto dinero yo tengo que invertir para obtener un beneficio clínico, que lo medimos en una escala diseñada por nosotros en el instituto. Bueno, esto que estamos conversando de la utilización de evaluaciones económicas, ¿sí?, no es algo nuevo en el mundo, ¿sí? O sea, los países que tienen sistemas de salud más centralizados o que tienen una cobertura universal, como por ejemplo Australia, Canadá o Reino Unido, utilizan informaciones de este tipo desde hace ya como 70 años, digamos que en los 50, después de la Segunda Guerra, digamos, se empezó a utilizar información de este tipo para poder administrar mejor los recursos sanitarios. Por lo tanto, no es algo que es nuevo, ¿sí? Es más nuevo en América Latina, aunque ya hace como 20 años, podríamos decir, que se está usando cada vez más, ¿sí? Pero en el mundo tiene aún más años y está más asociado a sistemas de salud universales o a sistemas de salud públicos únicos para los países. Bien, en una evaluación económica, ¿sí?, como decíamos antes, yo básicamente voy a comparar dos alternativas terapéuticas, ¿sí? Yo voy a tener un nuevo medicamento, pero ese nuevo medicamento lo voy a estar comparando con lo que hacía antes de que ese nuevo medicamento existiera, ¿sí?, o con el tratamiento habitual sintomático, si es que no existía ningún tratamiento curativo. Entonces tengo dos alternativas terapéuticas, ¿sí?, con sus correspondientes costos y beneficios. Ahora, una evaluación económica propiamente dicha, ¿sí?, calcula, tiene como resultado último lo que se llama la tasa de costo-efectividad incremental, ¿sí?, donde se calcula la diferencia de dinero entre ambos tratamientos, el nuevo y el anterior, o el nuevo y lo que se hacía habitualmente. Es como decir, bueno, el nuevo tratamiento es más caro. Bueno, ¿cuánto más caro es en relación al anterior? O sea, calculo la diferencia, ¿no? Porque si hago el nuevo tratamiento voy a dejar de hacer el viejo. Entonces hay cierto dinero que no lo voy a estar utilizando porque el viejo tratamiento no lo voy a estar haciendo. Entonces en realidad es la diferencia, es el incremental de dinero del nuevo tratamiento dividido el incremental de beneficio. Como si tomamos nuevamente el ejemplo de cáncer. Es como si, bueno, cuando usaba fluoracilo leucoborina, los pacientes vivían 12 meses y gastaba 100. Bueno, cuando uso en el esquema con el agregado de bevacizumab, los pacientes gastan 25.000, pero viven 24 meses. Entonces es 25.000 menos 100, ¿sí? Y en el denominador tengo 12 meses. En definitiva, lo que quiero calcular es cuánto dinero adicional tengo que invertir para el beneficio adicional que voy a obtener. Y el resultado, por ejemplo, puede ser así, algo como 1.539 pesos por QALY, ¿sí? Los QALYs es de la sigla en inglés que significa años de vida ajustados por calidad, o Quality Adjusted Life Years, ¿sí? Así como en el ejemplo de cáncer, uno dice, bueno, viven en promedio un año más, pasan de 12 meses a 24 meses, ese año más, ¿sí?, existe una medida que es ajustarlo por calidad. Es como decir, no es por calidad de vida, como decir, no es lo mismo vivir un año en buena salud o en condiciones donde uno puede hacer una vida más normal, digamos, o más activa, o vivir un año adicional en silla de ruedas, por ejemplo. Entonces ese año adicional en silla de ruedas se contabiliza menos, ¿sí?, que un año de vida como en mejor salud. Ese ajuste por calidad de vida es lo que se llama el QALY. Bien, ahora si seguimos en esta línea de que, bueno, sale un nuevo tratamiento, ese nuevo tratamiento lo voy a comparar con un tratamiento anterior, y tengo este diferencial de costo y este diferencial de efecto. Me podría plantear graficar, ¿sí?, esta diferencia entre el nuevo tratamiento y el tratamiento actual, o el status quo, o el nuevo tratamiento y el viejo tratamiento, en un plano donde tengo, por ejemplo, en el eje X el efecto y en el eje Y el costo, o en el eje X el beneficio clínico y en el eje Y el costo. Este plano es lo que se conoce como el plano de costo-efectividad.
¿sí? Entonces, el nuevo tratamiento, si el nuevo tratamiento es más efectivo, lo grafico hacia la derecha; si el nuevo tratamiento es menos efectivo, lo grafico hacia la izquierda; si el nuevo tratamiento es más costoso, lo grafico hacia arriba; y si el nuevo tratamiento es menos costoso, lo grafico hacia abajo. Entonces me queda el plano dividido en 4 cuadrantes, ¿sí? Si el nuevo tratamiento es más efectivo y menos costoso, se dice que el nuevo tratamiento es dominante, no tengo ninguna decisión que tomar. Obviamente que voy a dar cobertura y que el nuevo tratamiento va a reemplazar al tratamiento anterior. Es mejor y más barato. No hay ninguna decisión que tomar, ¿sí? Al revés, si el nuevo tratamiento es peor y más costoso, tampoco tengo ninguna decisión que tomar. No voy a dar cobertura de un nuevo tratamiento que es peor y más caro, ¿sí? Después está este cuadrante, que es un cuadrante conflictivo, donde el nuevo tratamiento es menos efectivo y menos costoso. Uno podría decir, bueno, doy cobertura a este tratamiento, dejo de dar cobertura del anterior y ahorro dinero porque el nuevo es menos costoso. También pierdo beneficios porque el nuevo es menos beneficioso, pero si el dinero que me ahorré lo utilizo en otro tratamiento que tiene más beneficio que el beneficio que perdí, a la larga, usando el mismo dinero, obtendría mayor beneficio, pensando siempre en términos poblacionales. Pero bueno, esto implica dejar de dar cobertura a un tratamiento ya utilizado y beneficioso, asumir que el dinero que me voy a ahorrar lo voy a utilizar efectivamente en una cosa que me va a dar más beneficio. Por eso, más allá de que teóricamente es un cuadrante posible, ¿sí?, en su implementación es un cuadrante conflictivo. Y la mayoría de las decisiones caen en este cuadrante superior derecho, donde el nuevo tratamiento es más efectivo y más costoso, ¿sí? El ejemplo que vimos para el cáncer de colon, donde sí, está claro, este tratamiento es mejor, mejora la salud de las personas y también es más costoso. Y la decisión es, ¿estoy dispuesto a pagar este dinero adicional por este nuevo tratamiento para obtener este beneficio adicional? Y bueno, esa es la decisión de cobertura, ¿sí?, que los sistemas de salud, ya sea a nivel nacional o una obra social o una empresa de medicina prepaga o una obra social provincial, tienen que tomar. Y para tomar esa decisión de cobertura es que las evaluaciones económicas proveen información que facilita esa toma de decisión. Bueno, dando un paso hacia atrás, ¿sí?, estos son la forma en que se mide el beneficio en las evaluaciones económicas. La forma habitual de medir el beneficio son los años de vida ajustados por calidad, como decíamos antes, donde en los años de vida ajustados por calidad se toma en cuenta tanto la duración de la vida como la calidad. Entonces vemos acá, por ejemplo, una persona que se muere acá en el momento 1, ¿sí?, y que nace en el momento 0 y se muere en el momento 1, pero que a lo largo de su vida pierde mucha calidad de vida tempranamente, después vuelve a perder calidad de vida, y ahí ya vive en una calidad de vida baja, pero vive durante un tiempo considerable hasta que muere. Y después vemos otra persona que pierde poca calidad de vida en la mitad de su vida, por decirlo de alguna manera, y después continúa viviendo hasta que se muere en este momento 2. Si nosotros miramos esta diferencia de vida entre el paciente B o el paciente sometido a la intervención B y el paciente A o el paciente sometido a la intervención A, y la medimos entre la diferencia entre la muerte en el punto 1 y la muerte en el punto 2, no pareciera haber tanta diferencia, o hay una diferencia, pero bueno, no pareciera ser terriblemente considerable. Ahora, si uno la mira en cuanto a la calidad de vida, es muchísima la diferencia, ¿sí?, entre la intervención B o el paciente B y la intervención A. Porque ya no solo tenemos en cuenta la duración, sino también la calidad de vida, ¿sí? Por lo tanto, es que el año de vida ajustado por calidad o el QALY, bueno, reconoce estas dos dimensiones de salud, ¿sí?, tanto la duración como la calidad, y es el outcome, ¿sí?, o el resultado en el cual se miden las evaluaciones económicas. Básicamente porque un problema que tuvieron las evaluaciones económicas es, bueno, yo lo mido en muertes. Dice, bueno, pero no es lo mismo una muerte a los 30 años que una muerte a los 70 años. Uno puede decir, bueno, la persona que se muere a los 70 años ya estaba cercano a su momento natural de morir, y la persona que se muere a los 30 todavía le quedaban muchos años de vida. Entonces, calcular dos muertes como iguales, una a los 70 y una a los 30, es un problema. Entonces alguien dijo, bueno, midamos años de vida.
Bueno, pero un año de vida en perfecta salud no es lo mismo que un año de vida en salud diferente. O alguien puede decir, un año de vida de una persona con enfermedad cardiovascular no es lo mismo que un año de vida de una persona con enfermedad reumatológica. Entonces, por eso es que se llegó, ¿sí?, como al año de vida ajustado por calidad, para tratar de tener una métrica común que permitiera comparar evaluaciones económicas de distintas patologías, porque después, en definitiva, como el presupuesto es único, yo tengo que administrar ese único presupuesto sanitario entre distintas patologías, y si utilizando esta metodología necesito algún tipo de métrica común. Bien, por otro lado, las evaluaciones económicas pueden estar basadas en un ensayo clínico, ¿sí?, donde yo al ensayo clínico habitual le pongo costos y tengo un beneficio para la rama intervención, un beneficio para la rama placebo, para la rama cuidado habitual, y a esas dos ramas le pongo costos y al final puedo calcular una diferencia de costos y una diferencia de beneficios y calcular mi tasa de costo-efectividad incremental basado en un ensayo clínico. Esto tiene algunos problemas, como por ejemplo que el horizonte temporal de los ensayos clínicos es en general mucho más corto que el horizonte de toma de decisiones, que el mundo donde se hacen los ensayos clínicos es un mundo de un beneficio ideal, o en un mundo de condiciones de laboratorio, que después no se condice con las condiciones habituales en donde los pacientes se mueven, en un mundo real, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, como que cada vez más para las evaluaciones económicas son utilizadas los modelos, donde un modelo es como un escenario matemático, podría ser un Excel, por ejemplo, donde yo modelo, bueno, cómo es hoy en día un escenario donde este tratamiento no existe, ¿sí?, y calculo la cantidad de muertes e internaciones o casos en donde este tratamiento no existe, y después calculo otro escenario donde incorporo el tratamiento y modelo, ¿sí?, la cantidad de casos, la cantidad de muertes o la cantidad de internaciones que me voy a evitar, y comparo esos dos escenarios, ¿sí?, tanto en sus costos como en sus beneficios, para obtener mi tasa de costo-efectividad incremental, lo que decíamos antes, que es la diferencia de dinero dividido la diferencia de beneficio. Entonces, los tipos de evaluaciones económicas, ¿sí?, son aquellas que comparan dos o más alternativas, tanto en sus términos de costos como en sus consecuencias, ¿sí?, y esto es lo que se considera como las evaluaciones económicas completas. Hay distintos tipos de evaluaciones económicas dependiendo de qué use como resultado final, ¿sí? Estas que estábamos hablando nosotros de años de vida ajustados por calidad son lo que se llaman como de costo-utilidad, ¿sí? Después, si lo mido en unidades naturales, como años o muertes, es costo por año de vida sin ajustar por calidad, o costo por muerte, o costo por caso, eso se llama unidades naturales, y ese tipo de evaluaciones económicas se llaman de costo-efectividad, ¿sí? Y después, en algún momento previo, ¿sí?, a esto que estamos conversando ahora, al inicio de las evaluaciones económicas, se medía todo en dinero. Como si, bueno, le pongo un valor monetario al beneficio sanitario. Como si cuánto vale una muerte, cuánto vale un caso, cuánto vale un año de vida, y eso de evaluar los beneficios en términos monetarios se denomina ese tipo de evaluaciones económicas de costo-beneficio. Esto es una parte un poco más específica y más técnica que no sé si es necesario que ustedes la conozcan en detalle. Básicamente, el resultado habitual que se utiliza son los años de vida ajustados por calidad, ¿sí?, y ese tipo de evaluaciones económicas se llama de costo-utilidad, más allá de que el término costo-efectividad, ¿sí?, es un término paraguas que se utiliza en general para todo tipo de evaluación económica, más allá que es específicamente un subtipo, pero en general igual se usa el término costo-efectividad para cualquier tipo de evaluación económica. Bueno, esto es lo mismo que estábamos viendo recién, pero en cuadritos, y cada uno de los tipos de evaluación económica, cuál es la unidad de resultados que utiliza. Bien, ahora entrando en el plano de costo-efectividad, pero ya con un ejemplo más concreto, ¿sí? Supongamos que tenemos dos intervenciones, ¿no? Y estas dos intervenciones están graficadas en el plano de esta manera. Entonces tenemos una intervención
que aporta 3 años adicionales de vida, ¿sí? Y que tiene un costo de aproximadamente 2.500 pesos adicionales, ¿sí? Y tengo otra intervención que aporta un cuarto año de vida adicional, ¿sí? Digamos que aporta 0,25 y tiene un costo de 40.000, ¿sí? Bueno, ahora yo no los veo, no les puedo hacer preguntas. Pero bueno, si les pudiera hacer preguntas, diría, ¿cuáles de estas dos intervenciones les parece que es más costo efectiva? Y ustedes todos responderían al unísono y saltando en sus escritorios, obvio la verde, que aporta 3 años de vida adicionales, ¿sí? Con 2.500 pesos de costo, cuando la roja aporta un cuarto de vida adicional con 40.000 pesos de costo. Por lo tanto, esta intervención es mucho más costo efectiva que esta otra muy cercana al eje Y. La pendiente, ¿sí?, es como la representación gráfica de la tasa de costo-efectividad incremental. Cuanto más cercana al eje X está la pendiente, ¿sí?, una intervención es más costo-efectiva, ¿sí?, porque aporta más beneficio para una diferencia de dinero menor, ¿sí?, y cuanto más cercana está al eje Y, una intervención es menos costo-efectiva porque aporta poco beneficio con un alto costo. Bien, como decíamos antes, si hacemos las cuentas, ahora tenemos un nuevo punto, ¿sí?, en nuestro plano de costo-efectividad, y tenemos una intervención que aporta 1 año de vida adicional, ¿sí? Piensen en el ejemplo de cáncer de colon, donde yo tenía una intervención que si la utilizaba los pacientes vivían en promedio 12 meses, y otra intervención que al utilizarla los pacientes viven 24. O sea, hay una diferencia neta de 1 año, es 1 año adicional, ¿sí?, con un costo adicional, en este caso, de 10.000 pesos en relación de una intervención con la otra. Entonces, cuando calculo mi tasa de costo efectividad incremental, la diferencia de costo dividido la diferencia en efectividad, ¿sí?, para este caso va a ser 10.000. O sea, tengo que invertir 10.000 pesos en esa intervención comparado con la otra intervención para obtener 1 año de vida. O sea, para ganar 1 año de vida tengo que invertir 10.000 pesos si estoy hablando de esa intervención con respecto a su comparador. Y ese 10.000 pesos por año de vida, ¿sí?, es mi tasa de costo-efectividad incremental. Yo hago toda la evaluación económica, construyo un modelo, le pongo datos epidemiológicos, le pongo datos de costos, le pongo los datos del beneficio de la intervención para llegar a obtener este número, este 10.000 pesos por año de vida ajustado por calidad, que es el resultado, ¿sí?, de mi evaluación económica. Después yo tengo que, de alguna manera, saber si esos 10.000 pesos que tengo que invertir por año de vida ajustado por calidad están acordes, ¿sí?, con lo que yo estoy dispuesto a gastar o no, ¿sí? Puede haber regiones o países para los cuales invertir 10.000 pesos para obtener 1 año sea un costo razonable, ¿sí?, y puede ser otros países donde obtener 10.000 pesos para obtener 1 año sea un costo imposible, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, otro punto acá donde una intervención obtiene 2 años de vida adicionales y cuesta 20.000, ¿sí? Y cuando hacemos las cuentas vemos que esta otra intervención también tiene una tasa de costo-efectividad de 10.000 pesos por año. Y vemos que cualquier punto que caiga en esta línea, ¿sí?, si una intervención obtiene 3 años de vida y cuesta 30.000, ¿sí?, también va a tener una tasa de costo-efectividad incremental de 10.000 por año de vida ganado. Entonces vemos que cualquier intervención que caiga en esta línea tiene la misma tasa de costo-efectividad incremental, que era lo que veíamos antes, que la pendiente, ¿sí?, es la representación gráfica de la tasa de costo-efectividad incremental. Bien, ahora miremos un poco de por qué es importante esto de lo incremental, ¿sí? Mírense como acá tenemos para una población de 10.000 personas, ¿sí?, donde en esta población existen 72 casos asintomáticos de cáncer de colon, ¿sí?, vamos a evaluar cuántos test de materia de sangre oscura en materia fecal es necesario hacer. Entonces decimos, bueno, si hacemos un test, detectamos casi 66 casos de estos 72 potenciales, ¿sí? Y estamos gastando, ¿sí?, 77.500
pesos, digamos, haciendo este test para toda la población. Entonces, a la población de 10.000 personas, a todos les hacemos una detección de sangre oscura en materia fecal, detectamos casi 66 casos y gastamos 77.500. O sea que, en promedio, gastamos 1.175 por caso, cuando hacemos este 77 dividido casi 66. Ahora, si hacemos 2 test, ¿sí?, gastamos 107.690 y detectamos 71 casos y medio, ¿sí? Entonces, en promedio, gastamos 1.500. Así hasta llegar a que, si hacemos 6 detecciones, detectamos casi los 72 casos, ¿sí? Detectamos 71.94. Gastamos 176, entonces, en promedio, gastamos 2.450 pesos por caso detectado. Y uno podría decir, bueno, esta es la opción más efectiva, ¿sí?, porque es la opción que más casos detecta, y uno podría decir, bueno, invertir 2.450 por caso detectado podría estar bien. Ahora, cuando lo miramos en el incremental, uno dice, bueno, si haces un solo test, ¿sí?, detectás casi 66 casos, gastás 77.500, por lo tanto gastás 1.175 por caso. Ahora, cuando haces 2 tests, ¿sí?, voy a volver a la diapo anterior, no es que estás encontrando 71 casos y medio, ¿sí? Estás encontrando 5 casos y medio más que cuando hacías un solo test, ¿sí? Entonces ahora vos decís, estás gastando 107.690. Es cierto, pero en realidad estás gastando el incremental sobre 77, porque hacer un test ya te costaba 77. Entonces, cuando haces 2 test, en realidad estás gastando 30.000 pesos adicionales. Entonces, el incremental ya ahora no es, como veníamos acá, 1.507 por caso. El incremental, cuando hago 2 detecciones en vez de una, es 5.500 por caso, porque detecto 5 casos y medio más y gasto 30.179 pesos más. Entonces, cuando hago la diferencia de dinero dividido la diferencia de beneficio, es 5.000. Y veo como rápidamente llego a valores exorbitantes de la cantidad de dinero adicional que tengo que invertir para obtener un caso más. Porque acá ya cuando hago 3 detecciones en vez de 2, simplemente gano medio caso, ¿sí? Porque acá con 2 detecciones ya estaba en 71,5, ¿sí?, sobre 72, o sea que ya casi había detectado todos los casos. Entonces, cuando hago 3 detecciones, gano medio caso más. Y tengo que invertir 22.000 pesos más para ganar este medio caso más. Entonces ya ahora un caso ya me cuesta casi 50.000 pesos. Entonces, ven la importancia de evaluar el costo incremental versus el beneficio incremental y no de evaluar el costo promedio, que sería en este caso, cuánto dinero gasto en los test, en la cantidad de detecciones, para obtener el beneficio que estoy midiendo. Bueno, esto es para ejemplificar por qué es tan importante tener en cuenta lo incremental, ¿sí?, y no simplemente el costo promedio. Bueno, acá vemos lo mismo, como en el plano de costo-efectividad, acá tenemos una detección, ¿sí?, donde tenía 66 casos a un costo de aproximadamente 7.000, acá tenemos 2 detecciones, donde detecto casi 72 casos a un costo de 100.000, pero después acá ven como rápidamente la costo-efectividad aumenta muchísimo, porque ya aumento muy poco el beneficio, pero sigo aumentando el costo. Entonces llega un momento en que ya básicamente lo único que hago es aumentar el costo y aumento muy poco el beneficio. Bien, volviendo a nuestro plano y ya resumiendo un poco, si tenemos este cuadrante donde decíamos que no hay ninguna decisión que tomar, nunca voy a querer adoptar una tecnología que es menos efectiva y más costosa, ¿sí?, o este otro cuadrante donde tampoco tengo una decisión, siempre lo voy a adoptar, es una tecnología que es mejor y más barata, ¿sí? Y tenemos el cuadrante superior derecho, y bueno, este superior izquierdo no lo voy a mencionar, es este que decíamos conflictivo, ¿sí? Pero en este cuadrante superior derecho, donde van a caer todas las decisiones que tengo que tomar, ¿sí?, el nuevo tratamiento es mejor, pero también es más costoso, y tengo que decidir si lo voy a cubrir o no, si voy a dar cobertura o no. Vimos que la representación gráfica de la tasa de costo-efectividad
es la pendiente. Por ejemplo, en este caso, esta pendiente es la que me representa los valores de costo-efectividad incremental de 10.000 por año de vida ganado. Y a su vez, ¿se acuerdan que habíamos dicho, bueno, yo necesito un umbral contra el cual contrastar este valor? 10.000 pesos por año de vida, ¿es mucho? ¿Es poco? Entonces yo hago una evaluación económica, obtengo ese resultado y necesito contrastar ese resultado con cuánto dinero estoy yo dispuesto a pagar por un año de vida ajustado por calidad. Si una intervención cae por debajo de mi umbral y tengo que invertir menos de 10.000 pesos para obtener un año de vida, voy a tender a adoptarla, ¿sí? Si una intervención cae por encima de mi umbral y tengo que invertir más de 10.000 pesos por año de vida, voy a tender a no adoptarla, ¿sí? Pero este umbral, ¿sí?, en general no son umbrales fáciles de definir, ¿sí? En ocasiones, cuando tengo que invertir, asumamos que tengo un umbral de 10.000, si tengo que invertir menos de 5, bueno, probablemente no tenga dudas. Si tengo que invertir más de 20.000, probablemente tampoco tenga dudas, pero en el medio, entre 5.000 y 20.000, puede quedar un rango donde a su vez hay otros aspectos que se tienen en cuenta en el momento de decidir dar cobertura o no a distintos tratamientos, más allá de la costo-efectividad, y hay otros aspectos, como por ejemplo decisiones políticas, o está escrito decisión política en el sentido de que hay otros aspectos que entran en juego más allá de la costo-efectividad al momento de decidir una cobertura. Pero bueno, más allá de eso, sí, en algún momento en el 2001 se intentó hacer una aproximación a decir, bueno, pero si muchos países no tienen umbrales, no saben cuánto dinero gastar, no saben qué es costo efectivo y qué no. Entonces, una comisión de la Organización Mundial de la Salud intentó hacer una aproximación en relación al Producto Bruto Interno per cápita, ¿sí? El Producto Bruto Interno de los países, como decíamos antes, es como la cantidad de dinero que los países ganan, y al dividirlo por la población, ¿sí?, se ajusta esta cantidad de dinero de acuerdo a la cantidad de habitantes. Es como decir, dos países que ganan el mismo dinero, pero uno tiene el triple de habitantes que el otro, en realidad la cantidad de dinero por persona, ¿sí?, es menor en aquel país que tiene una población mayor. Bueno, eso es el Producto Bruto Interno per cápita. En esta aproximación que hizo esta comisión de la Organización Mundial de la Salud, ellos, no fue que lo recomendaron, pero bueno, o sea, fue algo que rápidamente se adoptó, donde aquellas intervenciones que tenían una tasa de costo-efectividad menor a un Producto Bruto Interno per cápita eran consideradas costo-efectivas, o muy costo-efectivas, ¿sí? Y aquellas con una tasa de costo-efectividad incremental mayor a 3 eran consideradas no costo-efectivas. Y en el medio, entre 1 y 3, estaban las intervenciones que eran consideradas costo-efectivas, aunque no fueran muy costo-efectivas. Pero bueno, después se vio que en realidad este valor de productos brutos internos per cápita era demasiado permisivo, ¿sí?, y que en realidad, en promedio, los países se mueven en rangos más cercanos a 0,7 de Producto Bruto Interno per cápita, ¿sí? Este es un estudio que hicimos en el instituto, donde evaluamos el beneficio que habían obtenido los países en cuanto a expectativa de vida y cómo había ido variando el gasto sanitario a lo largo del tiempo. La línea roja es la línea de un Producto Bruto Interno per cápita, la línea verde es la línea de 3 Productos Brutos Internos per cápita, y se ve como en general casi todos los países están por debajo de la línea roja. Hay algunos por encima, pero en general están casi todos por debajo, y en promedio los países están invirtiendo en tecnología cuando la tasa de costo-efectividad de las mismas es alrededor de 0,7 Productos Brutos Internos per cápita, o sea, menor a 1. Y las recomendaciones actuales son que una tasa de costo-efectividad se acepta que sea costo-efectiva cuando es menor a un Producto Bruto Interno per cápita. Bueno, acá algunos ejemplos, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo para Australia. Australia tiene un organismo del gobierno que se llama el PVAC, ¿sí?, que evalúa aquellos medicamentos que el gobierno de salud australiano compra o da cobertura para su sistema nacional de salud, y la información que este organismo del gobierno requiere para decidir o no la cobertura o el financiamiento incluye la información de costo-efectividad. Entonces, a veces, en ocasiones, ¿sí?, el gobierno australiano decide
no dar cobertura a algún tratamiento, no financiarlo, aunque tenga beneficio clínico demostrado, porque considera que el costo que hay que invertir, el dinero que hay que invertir en esa tecnología o en ese medicamento, no es lo suficiente, o sea, no justifica esa inversión para el beneficio que se va a obtener. Lo mismo, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo del Reino Unido, ¿sí? Reino Unido tiene una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que también realiza la parte de evaluaciones económicas, que es conocida como el NICE, ¿sí? Que es la sigla en inglés es National Institute for Clinical Excellence, ¿sí? El Instituto Nacional de Excelencia Clínica. Y bueno, acá por ejemplo hay una oposición, ¿sí? O bueno, explicando Sir Andrew Dillon, que es el CEO del NICE, explicando por qué no van a dar cobertura, en este caso de crizotinib, diciendo que más allá de que está claro que el crizotinib aporta un beneficio para aquellos pacientes con cáncer de pulmón, el costo al que tiene que invertir, el dinero que tiene que invertir el sistema de salud, no justifica, ¿sí?, el beneficio que el crizotinib aporta, por lo tanto, no está en duda de que aporta un beneficio, pero no van a dar cobertura por cuestiones relacionadas a la costo-efectividad. Bueno, este es un estudio evaluando de si se pueden o no extrapolar, digamos, estudios de costo-efectividad de distintos países, y por ejemplo acá se ve como países como Canadá, Reino Unido, Suecia, Francia, España o Australia tienen productos brutos internos per cápita como similares, y acá se está tomando como uno a Estados Unidos. Como que en general estos países tienen un producto bruto interno per cápita similar, entonces si se hace una evaluación en Australia, en Francia, en UK, en Canadá, bueno, puede ser la decisión medianamente utilizable, ¿sí? Pero acá se ve como, por ejemplo, en América Latina hay mucha variación, ¿sí? Es muy heterogéneo América Latina en relación a los países y los productos brutos internos per cápita. Por lo tanto, si uno quiere utilizar una evaluación económica realizada en alguno de los países en verde para aplicarla en América Latina, es complicado debido a la heterogeneidad que existe en cuanto a los productos brutos internos per cápita en los países. Bien, esta es la última diapositiva, ¿sí?, ya para finalizar, ¿sí?, donde vamos a ver cómo sería el funcionamiento teórico, ¿sí?, de un sistema de salud. Entonces vemos, por ejemplo, que acá tenemos un sistema de salud, ¿sí?, que da cobertura a distintas intervenciones, ¿sí? Estas distintas intervenciones, imagínense como si fuera, por ejemplo, el PMO, ¿sí?, así una canasta básica de beneficios, en donde un país dijera, bueno, estas son todas las intervenciones a las cuales yo voy a dar cobertura. En este caso están ordenadas, ¿sí?, de aquellas que tienen una tasa de costo-efectividad mayor, que son las que están puestas en rojo acá abajo, donde yo, por ejemplo, tengo que invertir, bueno, acá está en dólares, ¿no?, como yo tuviera que invertir $10.000 para obtener un año de vida ajustado por calidad, y en la parte superior tengo aquellas que son más costo efectivas, donde yo tengo que invertir poco dinero, por ejemplo $1.000, para obtener un año de vida ajustado por calidad. Ahora, este sistema de salud, como todos, tiene un presupuesto sanitario que es limitado, que es finito, es como si, bueno, acá está representado por esta línea amarilla punteada, donde este es todo el presupuesto sanitario que tengo, ¿sí? Hay intervenciones o medicamentos que todo el tiempo quieren entrar a esta canasta básica, como si, bueno, yo quiero formar, todos estos medicamentos quieren formar parte de esta canasta básica, si quieren quieren ser cubiertos. Y imaginémonos que estamos en un país que solicita información de costo-efectividad para decidir la cobertura o no. Entonces imaginémonos que un nuevo medicamento que quiere ingresar tiene una tasa de costo-efectividad de $5.000 por quali, ¿no? Acá estamos diciendo que nuestro umbral de costo-efectividad es 10.000, o sea que no estamos dando cobertura a intervenciones que tengan una tasa de costo-efectividad mayor a 10.000. Bueno, esta intervención que quiere ingresar tiene una costo-efectividad de 5.000, por lo tanto está por debajo de nuestro umbral. Acá esta línea punteada blanca, ¿sí?, en el cuadrante superior derecho, está graficando mi umbral, y la intervención está por debajo de mi umbral, por lo tanto voy a tender a dar cobertura, ¿sí? Y si
desplazo aquellas intervenciones, ¿sí?, que tenían una tasa de costo-efectividad de 10.000, ¿sí?, ahora, con los mismos 10.000 que antes compraba un año de vida ajustado por calidad, si ahora esos 10.000 los invierto en esta nueva tecnología, voy a comprar 2 años de vida ajustados por calidad, porque esta tecnología, si invierto 5, obtengo 1 año, o sea que si invierto 10, obtengo 2. Y el beneficio sanitario para la población en su conjunto es mayor, porque por el mismo presupuesto obtengo más beneficio sanitario, ya que antes cuando invertía 10.000 obtenía 1 año de vida, y ahora cuando invierto 10.000 obtengo 2. Ahora, piensen qué pasa si viene una nueva tecnología, ¿sí?, que quiere ingresar, pero tiene una tasa de costo-efectividad de 25.000. ¿Sí? Acá vemos cómo está por encima de mi umbral, que sería la línea punteada blanca. Esta tecnología de 25.000, ¿sí?, si ingresa, ¿sí?, a cualquier tecnología que desplace, va a hacer que el sistema sanitario en su conjunto sea menos eficiente, porque aunque desplace a las más caras, aún así, ¿sí?, antes con $10.000 compraba un año de vida ajustado por calidad, y ahora necesito $25.000 para comprar un año de vida ajustado por calidad. O sea que ahora, por los mismos $10.000, compro menos beneficio sanitario. Entonces, de esta manera es que si ingresan a un sistema de salud tecnologías que tienen una tasa de costo-efectividad mayor a mi umbral, el sistema de salud se hace menos eficiente, ¿sí?, y por la misma cantidad de dinero obtengo menos beneficio sanitario en su conjunto, ¿sí?, lo cual sería para una población, como conversábamos al inicio de la presentación. Bueno, esto fue así en general, paneo general de evaluaciones económicas y de su aplicación en la toma de decisiones sanitarias. Muy bueno, Sebastián. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla, ¿no? Sí, si querés, no. Podés contestar. No, dejo de compartir porque yo veo mejor. Yo puedo ver más, y si no veo mi pantalla y nada más. Bien, así nos podés ver. Bueno, Exacto. muchísimas gracias. La verdad que excelente. Te queríamos hacer algunas preguntas y hay algunos comentarios medios largos, así que capaz que abrimos un micrófono en algunos casos para que aclaren si es un comentario o es una pregunta. Perfecto. Te quería hacer una pregunta. ¿Quién es el que pone el número al quali, digamos? ¿Quién es? ¿El Ministerio de Salud? ¿El evaluador tecnológico del Ministerio? ¿La ANMAT? ¿Quién decide esa política? No, eso depende de las distintas patologías, ¿no? O sea, se hacen estudios para evaluar, ¿sí?, específicamente con qué calidad de vida se viven las distintas patologías, y se usa ese valor que se recolecta de estudios a los cuales se les pregunta a pacientes, ¿sí?, con la patología, cómo están viviendo esa patología, y de esa manera se calcula esa utilidad, que es lo que se denomina el valor del QALY. No es algo que pone una agencia regulatoria, es un dato que se recolecta haciendo estudios. En ocasiones, si no hay estudios para los países locales, se puede extrapolar de otros países, pero bueno, eso genera las dificultades de la extrapolación de un país a otro, y donde en ocasiones la vivencia de las patologías o la calidad de vida con la cual se viven las patologías no es la misma de país a país, ¿sí? Pero mi pregunta iba más a lo económico, digamos. Yo digo... el umbral, bueno, es lo que decís. El umbral lo pongo en 5.000, y por debajo de 5.000 voy a probar todo, y por arriba no te voy a probar nada. Así sea muy eficiente o muy eficaz la droga, no te apruebo nada. ¿Quién es ese decisor político para decir la vida vale tanto para mí? Sí. Pero bueno, Argentina para el paciente debe valer un montón, pero para mí vale esto. Argentina no tiene un valor umbral, ¿sí? No, Argentina específicamente, como muchos países, no tiene un valor umbral, ¿sí? Son pocos los países que tienen un umbral explícito, ¿sí? Entre los pocos países que se encuentran que tienen un umbral explícito, el primero fue Reino Unido, ¿sí?, que tiene un umbral
de 25.000 libras por año de vida ajustado por calidad, ¿sí? Australia tiene un umbral también no definido explícitamente, pero sí está definido en sus decisiones, porque algo que sucedió fue que tanto Australia como Reino Unido, que son dos países que hace mucho que utilizan este tipo de metodología y que a su vez tienen sistemas únicos de salud, en algún momento dijeron, bueno, a ver, veamos qué decisiones tomamos en los últimos 15 años, ¿sí? No teníamos un umbral, pero bueno, hace 15 años que estamos definiendo cobertura sí, cobertura no, cobertura sí, cobertura no. Y vieron que estaban definiendo a un umbral de 30.000. Entonces, hicieron algunos estudios empíricos por decir, bueno, no tenemos un umbral, pero nos damos cuenta que básicamente estamos definiendo un umbral de 30.000, o como decir, el 80% de las decisiones caen por debajo de un umbral de 30.000 y algunas pocas por encima de un umbral de 30.000. Entonces, básicamente lo que Reino Unido, por ejemplo, definió cuando definió un umbral explícito, no es que ese umbral explícito define taxativamente la cobertura, sino que lo que hicieron es decir, si una tecnología cae por debajo de 30.000, es cubierta. Ahora, si una tecnología cae por encima de 30.000 y va a ser cubierta, tenés que explicar por qué. Porque es como decir, si cae por debajo de 30.000, no vas a estar haciendo menos eficiente el sistema de salud, como lo que veíamos en el grafiquito. Cae por debajo de tu umbral, perfecto, el sistema de salud va a seguir funcionando bien. Ahora, si cae por encima de tu umbral, tenés que argumentar por qué, cuál es la ventaja de hacer menos eficiente el sistema de salud para incorporar esta tecnología que está por encima de tu umbral. No es que es sí o no, es si cae por debajo, no tenés nada que explicar. Si cae por encima, bueno, tenés que argumentar por qué vas a hacer más ineficiente el sistema de salud. Estás muteado, César, ¿eh? Cecilia Asnal, ¿querés preguntarle? Está muteada, por favor. Roberto. Ya lo Ahí sabía. está. Ahí está. Ahí estoy. Gracias. Bueno, gracias, Sebastián, y gracias a los que organizaron. Mi pregunta es, ¿cómo se hace en la Argentina una organización de este tipo y de poner un número, de valorarlo en términos económicos, cuando vos tenés distintos agentes en el sistema jugando y el que paga una cosa no paga otra? Entonces vos tenés, por ejemplo, un prepago que tiene que pagar una droga, pero hay alguna que se la reembolsa el Estado y otra no. Y entonces tenés como circuitos que yo creo que son hasta perversos en algún punto. Alguien paga el tratamiento, pero la discapacidad la paga otro. Entonces, ¿cómo se ordena todo eso al momento de hacer una recomendación, si es que se puede? Para mí hay dos partes, ¿no? Una es al momento de hacer una evaluación económica, ¿sí? Hay distintas perspectivas, ¿no? Uno hace una evaluación económica desde el punto de vista del sistema público, desde el punto de vista de una empresa de medicina prepaga, desde el punto de vista de una obra social, o incluso desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Digo, en ese caso, por ejemplo, para decir el costo del transporte hasta el centro de salud para hacer una visita, ¿de quién es? Porque si uno tiene una empresa de medicina prepaga, la empresa no la paga. La obra social tampoco la paga. Y el sistema público tampoco lo paga. Es un costo de bolsillo de la persona individual. Entonces, las distintas perspectivas incluyen distintos costos, ¿no? En relación a esto de que hay ciertas cosas que pagan algunos y otras cosas que pagan otros, es verdad, ¿sí? Y hay algunos costos cruzados, ¿sí? Como, por ejemplo, sí, algunos reembolsos que paga una parte la seguridad social y una parte la persona individual, o alguna parte el Estado Nacional o el sistema público y alguna parte los financiadores, ¿sí? Todo eso, en cierta manera, tiene que ver con la perspectiva en la cual el estudio se realiza. Entonces uno tiene valores distintos para este valor, de esta tasa de costo-efectividad incremental que el estudio reporta, dependiendo de la perspectiva.
por un lado, ¿no? Por otro lado es, bueno, pero este umbral que estamos conversando, la Argentina es heterogénea y tiene distintos subsectores, y tiene un sector privado, y tiene un sector de obras sociales, y tiene un sistema público, y a su vez ese sistema público aún así también es heterogéneo, porque hay provincias como Formosa o Santiago del Estero, y provincias como Neuquén, o Capital Federal, o Buenos Aires, o Córdoba, que tienen distintos presupuestos sanitarios, y Argentina es un país totalmente federal. Entonces, si uno tiene que recomendar un umbral para Argentina, tiene el problema de que Argentina no es una única región, son múltiples regiones. Entonces, estas recomendaciones de umbral basadas en Producto Bruto Interno, en realidad hay algunas aproximaciones en donde se dice que estos umbrales deberían estar basados en gasto sanitario per cápita y no tanto en Producto Bruto Interno. Entonces, en el subsector privado, ¿sí?, el gasto sanitario per cápita es más alto, entonces podrían darse cobertura de intervenciones que en otros subsectores no se podrían dar, ¿sí? Y en el sector público, en el sector de obras sociales, quizás el gasto per cápita es menor, entonces hay intervenciones que serían costo efectivas en el subsector privado y no serían costo efectivas en el sector público, en el sector de obras sociales. El tema es que eso llevaría a un aumento de la inequidad. Uno diría, bueno, pero entonces aquellas personas que están en el sector privado van a tener cobertura de tratamientos con una tasa de costo-efectividad mayor que aquellas personas que están en el subsector de obras sociales o en el subsector público, lo cual es cierto, ¿sí? Pero todo esto que estamos conversando ya no es tanto de la metodología de evaluación, sino que depende del diseño del sistema de salud y del diseño de las políticas sanitarias. Uno querría que el sistema de salud fuera universal y único, como el sistema de salud en Australia y Reino Unido, y bueno, en Argentina no es así. Existe el subsector público, el de obras sociales, y el de la medicina prepaga, o del subsector privado. Y esta metodología que estamos conversando podría aplicarse a distintos subsectores, aumentaría la inequidad, por lo cual no sería bueno para el sistema de salud en su conjunto, pero no hacia la metodología, hacia el diseño del sistema de salud. Pero por eso es cierto, y es verdad, que la metodología estuvo diseñada generalmente en países que tenían un sistema de salud único, ¿sí?, como Australia o Reino Unido, pero también se aplica, por ejemplo, en Canadá, que tiene un sistema de salud muy federal, muy parecido al nuestro, ¿sí? Lo que pasa es que se hace una recomendación general y después, a lo sumo, los estados de los estados geográficos de Canadá, ¿sí?, tienen que explicar por qué no adhieren, ¿sí?, a la recomendación general. Entonces, cuando se hace una recomendación general de que para algo sí se debería dar cobertura, bueno, los estados, si no van a dar cobertura, tienen que explicar por qué no, digamos, ¿no? Y en general adhieren, pero bueno, es muy federal como es Argentina. Pero para mí es importante separar que hay ciertas cosas que son muy metodológicas, y hay otras cosas que son del diseño del sistema de salud y de la aplicación de una información de este estilo para la toma de decisiones, pero no es lo mismo, ¿sí?, la metodología y la información que se genera que la forma en que esa información es utilizada posteriormente. Gracias. Deben ser un poquito más eficientes que nosotros, Gracias. me parece. En Canadá sí, no te compro esa comparación con Canadá. Pero en el federalismo es un buen ejemplo a seguir, porque es como, nosotros somos terriblemente federales en nuestro diseño del sistema de salud, entonces existen todos esos problemas de que vos decís, bueno, las provincias son totalmente autónomas, o sea, hay muy pocos programas nacionales de salud. Entonces, en definitiva, el Ministerio de Salud Nacional tiene muy poca injerencia sobre las provincias. Ok. Acá Javier pregunta si hay algún valor de corte numérico o porcentaje para tomar una decisión médica usando el costo incremental que mostraste, o depende solo de la capacidad económica del pagador. Si estamos hablando de una decisión individual con un paciente,
no es una metodología que se aplica en una decisión individual, porque estamos hablando de decisiones de cobertura que son siempre a nivel poblacional, ¿no? O sea, como decíamos Perdóname, antes. Sebastián, Sí. yo te quería complementar la pregunta esta. Sí, En realidad, sí. nosotros como reumatólogos indicamos medicaciones de alto costo. Sí. Y a mí la duda que me surge cuando vos haces un pedido de un biológico, por ejemplo, Sí. Ya sea un OSDE o una obra social, una prepaga chica, la prepaga cuando es chica te lo niega, o sea, ¿depende exclusivamente de la capacidad económica o ellos evalúan los quali? ¿Cómo te aceptan un biológico? Algunos más rápido, otros más lento, otros te lo niegan de entrada, o sea, ¿qué parámetros toman? ¿O por ahí te lo aprueban por temor a una cuestión legal o un amparo? Esa es mi pregunta. ¿Cómo deciden los sistemas de prepago, las obras sociales para darte esa cobertura de un medicamento de alto Para mí, o costo? sea, ¿cómo lo deciden específicamente? Creo que hoy en día que, no sé, las decisiones son muy diferentes dependiendo de la institución, digamos, ¿no? O sea, creo que es más una cosa artesanal donde se conjuga el costo con el beneficio, ¿sí? Idealmente, ¿sí? Y el problema que tiene Argentina es que no solo tiene los subsectores que mencionábamos, sino que tiene como 300 instituciones sanitarias tomando todos la misma decisión. Entonces eso hace que se dupliquen las decisiones y es un problema. Por eso digo como que en realidad las instituciones, ya sean las obras sociales o las empresas de medicina prepaga, quedan medio libradas a su azar. O sea, no hay un gran apoyo del Sistema Nacional de Salud para decir, mirá, este biológico sí, este biológico no. O sea, si se tomaran las decisiones en un nivel mayor, la obra social o la empresa de medicina prepaga no tendrían que estar tomando la decisión, simplemente ya estaría tomada la decisión. Como eso no sucede y queda ese vacío, ¿sí? Es que requieren tomarla de alguna manera, ¿sí? Desconozco específicamente cómo es que se toman puntualmente en cada institución, ¿sí? Si yo tuviera que tomar la decisión, o sea, si yo formara parte de los equipos de auditoría, yo habitualmente lo que hago es, me fijo qué hacen otros países. Y yo digo, no sé, si Reino Unido, Australia o Canadá no dan cobertura de un medicamento, y es raro que nosotros, Argentina, siendo un país más pobre, demos cobertura. Porque es como, ellos lo evaluaron, son un país más rico, tienen más dinero y decidieron que no. Nosotros, siendo un país más pobre, tendríamos que decir que sí. Es como raro, es como decir. Entonces, cuando países más ricos deciden que no, es más fácil la decisión, porque ahí ya es, si ellos que tienen más dinero dijeron que no, y nosotros probablemente también deberíamos decir que no. El problema es, ellos que tienen dinero dijeron que sí, y entonces nosotros también deberíamos decir que sí, porque nosotros no tenemos tanto dinero. Y ahí, bueno, ahí ya a veces es difícil la decisión, pero se genera ese vacío donde al no haber una política general o a un nivel mayor o nacional, y bueno, las obras sociales o las empresas de medicina privada quedan libradas a su azar, tienen que tomar la decisión de alguna manera en forma individual. Y es un problema. Gracias. El tema ahí es que tenés decisiones políticas que es más fácil decir que sí y vemos qué pasa, a decir que no, porque decir que no es políticamente mucho Claro. más incorrecto. Sí, aparte, pues bueno, para decir que no, uno requiere metodologías más precisas, poder argumentar mejor, poder explicar mejor Tenés que evaluar, tenés que por qué estás evaluar. diciendo que no. En cambio, para decir que sí, bueno, quizás no tenga nada que explicar, pero el problema es que todo lo que diga que sí, en realidad estoy utilizando un presupuesto que no sé si me va a alcanzar. O sea que, en realidad, todo sí implica un gasto presupuestario. Y después no sé si me va a alcanzar o no. Digamos, como que, bueno, así como una caricatura muy gráfica, es como decir, hasta junio, julio, en general digo que sí. Y después ya digo que no, porque me quedé sin dinero hasta que viene el enero del año siguiente. O sea que la toma de decisiones es sí hasta julio y no de agosto a diciembre. Sí hasta julio y no de agosto a diciembre. Tenés que evaluar cada caso y cada droga en especial. Sí, tampoco es necesario cada caso cada vez, pero sí, bueno, voy generando políticas de cobertura que me permitan ordenar un poco y que no sea cada caso un caso individual. ¿No? Nati, Zamora. Hola, ¿cómo estás?
Bueno, no, mi pregunta iba bastante relacionada a esto, y es, como no tenemos a alguien, un ente regulador de costos, ¿qué debemos exigir nosotros, no? Sobre todo también para guías de práctica clínica, para la accesibilidad. Decís, ¿qué le exijo a una nueva tecnología? Que me muestre un análisis de costos, a un biosimilar que me muestre un análisis de costo-minimización, hasta dónde, digamos, uno como individual puede exigir algo que apruebe más. Nosotros, decís vos, médica asistencial en el consultorio, vos, auditora de una obra social, vos, formando parte del gobierno, ¿quiénes son nosotros, digamos? Sí, individual, y también, no sé, yo también estoy en el desarrollo de guías de práctica clínica, por ejemplo. ¿Cómo uno mete el tema de costos y la accesibilidad en este ámbito, digamos, donde no hay alguien que te baje línea y regule? Como decís vos, yo puedo ir a ver al NICE a ver si esa medicación está o no en el sistema inglés, pero si está aprobada por ANMAT en Argentina, yo tengo que hacer algo con eso. O sea, desde cualquier punto de vista me paro, pero también como metodología, digamos, y como en qué lugar ponerme a Para mí, exigir. como médico asistencial, haciendo asistencia en un lugar que no tiene guías de práctica, que no te recomienda nada, Sí. bueno, tenés la guía de práctica nacional de la Sociedad Argentina de Reumatología o la que haya, y para mí vos adherís a la guía de práctica que tengas, y para mí ahí terminó tu injerencia como médico asistencial. Para mí es como decir, mira, si está en la guía de práctica, yo lo prescribo. Para mí termino Claro. así, pero estás prescribiendo algo que cuesta $1.000.000. No sé, está en la guía de práctica. O sea, para mí, como me parece, para mí como médico asistencial está en la guía de práctica y terminó. Ahora, como parte del equipo que hizo la guía de práctica, sí, para mí el costo es algo que hay que tener en cuenta, porque vos estás haciendo una guía de práctica y estás recomendando ciertos medicamentos que quizás es carísimo de proveerlo, y bueno, capaz que no se puede proveer. Entonces, como parte de una guía de práctica, sí, el costo es algo que entra en juego. Y de hecho, bueno, es algo que habitualmente se tiene en cuenta en las guías de práctica que se hacen con metodologías más novedosas, por decirlo de alguna manera. Sí. Para mí sería eso, sí, como parte de una guía de práctica, sí se tiene en cuenta. Como parte médico asistencial, para mí si está en la guía de práctica, hasta ahí llegué como médico asistencial. No, yo soy médico asistencial, no voy a estar poniendo a ver el costo ni las cosas. No sé, No, por eso, sí. le corresponde a otro para mí. Yo lo miro, está en la guía. No sé, ellos lo habrán evaluado, sería para mí como... Pero nosotros, Sebastián, como sociedad, y ella es parte de nuestra metodóloga de guías, digamos, sí. Nosotros, porque sea caro, ¿tenemos que desconocer la tecnología o tenemos que poner, bueno, esto está aprobado, es para la enfermedad, pero es caro? No sé. O tenés que sacarlo hacer de una la evaluación de tecnología sanitaria de cero. Como parte de un equipo de una guía, yo haría lo mismo que dije antes. Yo soy parte de un equipo de una guía, y yo no recomendaría cosas que el NICE o Australia no recomiendan, porque diría, aunque sea efectivo, ellos tienen más dinero, y dijeron que no. Es como decir, me resulta muy, muy difícil de que ellos lo evaluaron, tienen más dinero, dijeron que no, y nosotros, un país con menos dinero, vamos a decir que sí. Es como decir, no sé, ¿cómo lo argumentaría? Es muy difícil no tener a alguien en Argentina, ¿no? Que te sostenga o te ayude en ese soporte de decisión, porque también tenés después... Lo entiendo, y por eso digo, se genera ese vacío donde, bueno, después hay que tomar una decisión sin un sustento en un nivel de jerarquía mayor. Pero por eso, si yo formara parte del equipo del desarrollador de guías y dijera, bueno, voy a definir este medicamento para esta guía, este medicamento, el Reino Unido no da cobertura, Australia no da cobertura, son dos países más ricos que nosotros y ninguno de los dos da cobertura. Qué difícil argumentar para mí nosotros dar cobertura. Es como decir, ¿cómo lo argumentaríamos? Sí. Por eso digo, ahí cuando es así es más fácil, porque yo tengo que argumentar que sí cuando ellos no. Ahí es más fácil. El problema es cuando ellos sí dan cobertura. Y quizás para nosotros tampoco lo podemos pagar. Pero bueno, ahí ya no lo sabemos. Ahí ya, no sé, sí, deberíamos medirlo mejor. Es como decir, es más fácil
cuando países más ricos dicen que no, porque ya está, porque yo debería dar cobertura, que cuando países más ricos dicen que sí, porque yo digo que sí, igual que ellos, pero quizás, aunque ellos digan que sí, a mí tampoco me alcanza la plata. Tenés que hacer un análisis local o algo así. Ya. Claro, tenés que hacer un análisis local, ahí es más complejo, es cierto. Entonces vos decís que nosotros cuando hacemos recomendaciones en una guía deberíamos tener en cuenta el costo en dinero de la recomendación que hacemos. Sí. Aunque eso nosotros lo hacemos de alguna manera como para, no hace a veces una recomendación con una base puramente científica, que también de alguna manera le sirva tanto al médico que atiende OS de 510 como el que atiende en un hospital muy pobre. Digo porque la obra social también es verdad que el prepago te dice que no y tiene un amparo al otro día, y eso también sabemos que no ganan nunca. Totalmente. Sí, totalmente. No, totalmente. Y que para el sistema general es muy costoso también. O sea, el dinero que se gasta en amparos es dinero que no se gasta en medicamentos. Es como decir, o sea, no es gratuito hacer amparos. El medicamento lo paga el Estado también. Por eso digo, no es nada gratuito. Es como decir, o sea, todo el dinero que se gasta en amparos también es dinero que no se gasta en otras cosas. Por eso, para mí... Bueno, ahora cambió eso. Los reembolsos ya no son todo del Estado. Es muy poco lo que paga el Estado ahora. No, digo el costo del amparo, el costo judicial, digo, eso requiere honorario, tiempo, digamos, como que hacer un amparo no es gratuito, digo, ¿no? Para mí, sí, hay que tener en cuenta el costo, ¿sí? Sobre todo de aquellas cosas que son fáciles. Esto de decir, si los países ricos no lo cubren, y es fácil, esa decisión es fácil. El tema es hasta... Perdón. Entiendo la decisión más compleja de decir, no, mira, los países ricos sí lo cubren. Y entonces, ¿nosotros qué deberíamos hacer? Y bueno, ahí entiendo que es más difícil y que, bueno, uno puede decir que sí, aunque tampoco le alcance el dinero. Pero para mí, nosotros, Argentina, decir que sí a cosas que países ricos dicen que no, es medio de que, ¿cómo lo argumentamos? ¿Cómo decir? No, de alguna forma tal vez la recomendación en nuestro caso me parece que como que debería tener dos componentes. Uno, digamos, la evidencia a favor de recomendarla, y otro es decir, pero este es el valor y, digamos, en el caso de que no haya estudios de costo-efectividad, que son muchas las situaciones, por ahí simplemente agregar ese componente, porque si no, a caer en lo que dice Ceci. Nosotros les agregamos, a los expertos les decimos, tengan en cuenta los costos, la preferencia del paciente, es muy verbal, pero que, o sea, por lo general no se hace un análisis o le mostrás un análisis de costos directos al experto de lo que hay de esa tecnología, porque una guía nuestra tiene, no sé, un montón de tecnologías. Entonces, sí, es muy laborioso, totalmente, es muy laborioso. Es muy laborioso, sí. O sea, me interesa diferenciar lo que es la recomendación de lo que es la evidencia, ¿no? O sea, así como veíamos que hay distintos dominios, digamos, ¿no? Un dominio es la evidencia, ¿sí? Otro dominio es el beneficio clínico, otro dominio es el costo, ¿no? Con esos tres dominios distintos, que están al mismo nivel, uno es el beneficio, otro es el costo, otro es el nivel de evidencia, es un ensayo clínico, es una serie de casos, ¿sí? Con esa información de tres dominios distintos, ¿sí? Se genera una recomendación. Por eso, mi sensación es que en el dominio costo, es como decir, yo incluiría también, decir, bueno, miren que para esta intervención, hablándole a un panel de expertos, ¿no? Tenemos este nivel de evidencia, este beneficio clínico, este dominio costo. En este dominio costo les digo que Reino Unido, Australia, Canadá, no lo cubren. Está bien. Como que la información se sepa y que ellos, panel de expertos, digan, bueno, ¿verdad? Nosotros lo queremos cubrir igual, entonces, bueno, ¿por qué? ¿Cómo se argumenta? O decir, claro, ¿verdad? Si ellos que tienen más dinero no lo cubren, bueno, quizás nosotros tampoco deberíamos cubrirlo. Perfecto. Acá Alejandra Pringe te hace dos preguntas. Dice, en la práctica, la ANMAT evalúa costo-efectividad antes de aprobar un medicamento, te pregunta. No. ¿Y si los biosimilares crees que aportaron algún beneficio sanitario desde lo económico?
A la primera pregunta, no. La ANMAT no evalúa costo-efectividad, como ninguna agencia igual a la ANMAT en el mundo. La FDA no evalúa costo-efectividad, y en Reino Unido la agencia regulatoria, bueno, que en realidad es EMA, porque es la agencia para Europa, no evalúa costo-efectividad tampoco, ¿no? O sea, es algo que va después, la costo-efectividad. Con respecto a los biosimilares, ¿sí? Bueno, es todo un tema complejísimo, el tema de patentes y demás, es todo un tema complejísimo, ¿sí? Pero bueno, sacando de lado todo ese tema de patentes y demás, ¿sí? Yo creo que sí, es como los genéricos, o sea, son un medicamento que supuestamente tiene un beneficio similar o muy parecido a un costo menor. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, fomentan, digamos, la competitividad en el precio. Pero después es como decir, si nos vamos a meter en el tema de eficacia de los biosimilares y patentes y regulaciones, es un mundo entero, digamos. Pregunta sobre el beneficio, si aportó, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de evaluar algunos de los biosimilares, no tecnológicamente, sino Sí, económicamente, cuando y nosotros ustedes hacemos... creen que el mercado aportó algún beneficio. Sí. ¿Bajó el 40%? No, seguro que no, porque no llegaba. Cuando nosotros hacemos una evaluación económica, si para esa evaluación económica que estamos haciendo existen biosimilares en el mercado, en general nosotros ponemos el costo de las alternativas como un costo posible el biosimilar. Entonces eso hace que en el comparador, digamos, esto que decíamos, el delta de dinero, ¿sí? En ese delta de dinero el delta es mayor, porque estamos poniendo un comparador que tiene un costo menor. Entonces ahí es como, para obtener un beneficio similar, si como comparador me pones a un biosimilar que tiene un costo menor, me vas a estar generando una tasa de costo-efectividad mayor, porque el delta de dinero es mayor con un comparador que tiene un costo menor. El tema de Argentina es todo el sistema fragmentado y los arreglos que hacen cada uno con cada obra social. Por lo general no se ve que baje significativamente o que haya bajado significativamente el costo. Quizás, por ejemplo, nuestro modelo a seguir es en Europa, que adoptó el gobierno un biosimilar y bajó el precio de todo, del biosimilar y del producto de referencia. Quizás acá eso como que está un poco más... Bueno, Argentina tiene muchas ventajas para la industria farmacéutica. Sí, muchas. Ser un sistema totalmente fragmentado tienen la posibilidad de hacer acuerdos individuales con cada institución sanitaria. Y vos decís, eso perjudica a las instituciones, pues no les permite hacer economía de escala, ¿sí? Es como... Y en cierta manera a la industria tampoco le beneficia tanto, porque tiene que estar haciendo acuerdos individuales, uno a uno. Yo creo que la industria preferiría decir, mira, te vendo a vos, nación, a todo, te vendo, no sé, 30 veces lo que le vendo a una obra social, a un costo 30% menor, simplificamos las compras, todo es mucho más simple, y yo creo que lo preferirían igual. No me da la sensación de que para ellos es bueno eso de hablar con 300 instituciones, todo distinto, todo contrato distinto. Eso es una carga administrativa enorme, como si no. Por eso Perdón, como que... ¿te puedo preguntar algo? Sí. Me quedé pensando en lo que dijiste de un país con poder adquisitivo alto como Reino Unido, teniendo las guías NICE. Sí. La verdad que, por ejemplo, para darte un ejemplo en artritis reumatoidea y recomendaciones, sí. Uno sigue las guías NICE, es decir, son súper estrictas. ¿Y por qué crees que no le hacemos caso a NICE y seguimos recomendaciones? Yo no digo que no le hacemos caso, yo digo en la definición de políticas de cobertura. Por eso digo, es fácil cuando países con mayor dinero dicen que no. Ahí es fácil, porque es como que, ¿por qué nosotros diríamos que sí? El problema, entiendo, es cuando países con mayor dinero dicen que sí, y en realidad a nosotros quizás no nos alcanza el dinero, pero bueno, ¿cómo hacemos para saber que a nosotros sí nos alcanza o no nos alcanza? Por eso digo, es fácil, el no es fácil, el sí no es tan fácil, porque quizás nosotros deberíamos decir que no, aunque ellos digan que sí, porque tenemos 10 veces menos dinero. Pero bueno, ¿cómo sabemos dónde poner nuestro límite? Como decir, cuando ellos dicen que no, es fácil. Ahora, cuando ellos dicen que sí, y no sé si yo tengo el suficiente dinero o no. Bien. ¿Vos qué crees que cómo sería democratizar un poco el tema de las evaluaciones tecnológicas, digamos? Porque si vos hablas con la industria te dicen,
no, pero mi tecnología está disponible, pero no entró en el sistema porque no lo aprobaron todavía, qué sé yo. Y si ves, los médicos te dicen, pero nosotros ya tenemos todas estas tecnologías. ¿Vos creés que más es mejor y baja los costos y que la última palabra la debe el decisor de cuál tecnología se va a agarrar, la tiene que tener el médico sabiendo qué va a elegir si fueran todas iguales en precio, digamos? ¿O crees que todos los países van restringiendo, depende qué necesitan? Bueno, habilito un jack o habilito un anti-TNF o habilitar todo lo que existe porque está aprobado, digamos. No, para mí ningún país habilita todo lo que existe porque está aprobado, ninguno en el mundo. No existe presupuesto sanitario para aprobar, para dar cobertura de todo lo que está aprobado. Ningún país, ni el más rico del mundo, da cobertura de todo. O sea que eso seguro que no. Después, ¿cómo hacerlo en Argentina, que es tan fragmentado? No sé, no le veo gran solución más allá de que cómo está funcionando. Pues idealmente debería haber decisiones a un nivel mayor que las instituciones pudieran adherir. Digamos, ese para mí sería el escenario ideal. Sí, bueno, pero ese escenario no existe. Y bueno, por eso es que aquellos que están adheridos al PMO, bueno, una buena estrategia sería actualizar el PMO y que el PMO estuviera lo suficientemente actualizado como para adherir al PMO. Pero bueno, también el PMO no está tan actualizado, entonces todo lo que está en el PMO es un sí, pero hay una tonelada de cosas que no están adentro del PMO. Entonces todo aquello que no está dentro del PMO, y hay que tomar la decisión, y queda esa decisión que 300 financiadores tienen que tomar la misma decisión. Es como decir, para la misma intervención hay que tomar 300 veces la decisión. Que es como un desperdicio de recursos, es como decir, 300 personas tomando la misma decisión. Mi sensación es que, perdón, si yo fuera una institución, tendería a hacer políticas de cobertura, tendería a decir, bueno, organicemos un poco y digamos, bueno, vamos a definir algunas políticas de cobertura claves para no tener que decidir caso a caso. Porque por otro lado, con respecto a los recursos de amparo y demás, no es lo mismo para nada para un juez llegar a un caso individual donde un médico prescribe un medicamento y un financiador dice que no, y se hace un recurso de amparo, y hay que explicar de por qué vos, financiador, no le quisiste dar cobertura a esta persona de este medicamento, y hay que explicarlo. Otra cosa es, yo, financiador, diseño una política de cobertura antes de la prescripción del medicamento. Después, como evento posterior, sucede esta prescripción del medicamento. Y yo, financiador, digo, no doy cobertura basándome en mi política de cobertura, que era previa a la prescripción. Y para Argentina mismo, ¿sí? Eso para un juez es completamente distinto. Porque ya no es... ¿Es legal eso? ¿Cómo? ¿Es legal eso? Sí, obviamente es legal, sí. O sea, no es que no se pueda hacer un recurso de amparo, pero quiero decir, al momento del recurso de amparo, es muy diferente la sensación de, ante una prescripción, no le quisiste dar cobertura, sin ningún orden previo, que ante una prescripción, vos, financiador, habías definido una política de cobertura, entonces este paciente simplemente cae adentro de tu política de cobertura. Y por otro lado, si tu política de cobertura está bien hecha, está bien diseñada y tiene un asidero lógico, ¿sí? Es muy distinto para los recursos de amparo, ¿sí? Un escenario u el otro. Por eso digo, yo como institución, si tuviera que decir algo, diría que algo bueno para mí es diseñar políticas de cobertura de a poco y las que se vayan pudiendo realizar, pero de forma lo más ordenada posible, digamos, que es más fácil que una guía de práctica clínica. Porque una guía de práctica clínica tiene todo el espectro de la patología. Una política de cobertura es, bueno, agarremos estas 20 drogas que nos complican la vida. Bueno, definamos una política de cobertura para estas 20 drogas. Definamos 20 políticas de cobertura, ¿no? Una para la 1, para la 2, para la 3, para la 4. Bueno, muy bien. Porque estando en una institución con un prepago propio cerrado, aún así esto no existe, no lo hacen, no he visto que ninguna tenga una política de cobertura
que sea clara, que sea pública para los médicos que atendemos y que sea estable. Sí, claramente que va cambiando cada tantos meses según qué arreglo de compras hayan hecho con uno u otro proveedor, pero más que eso, uno no ve en ningún lado en realidad. No, por eso, pues yo no digo que sea algo que sea terriblemente popular, no sé, yo lo conozco en PAMI, sé que hay, no sé, algunas políticas de cobertura en OSDE, sé que hay algunas obras sociales que tienen algunas otras, pero digo, si yo tuviera que decir algo para decir, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Y para mí un camino posible es ese, hacer políticas de cobertura, porque ordena en ese sentido de lo que estamos conversando. Bueno, la última pregunta y te pregunto desde acá, voy a hacer una pregunta de Jacinto Morales. ¿Querés abrir? Ahí te veo, Jacinto. ¿Querés preguntar? Con respecto, ¿hay alguna agencia acá en Argentina donde centralice las compras de tecnología, de biosimilares, de biológicos para determinada enfermedad y así disminuir los costos con respecto a dicha patología? Creo que más o menos me diste la respuesta, estaba respondiendo a otra pregunta y más o menos escuché de unificar las compras, pero no sé si lo hay acá. No, el año pasado hubo algunos proyectos de compra centralizada, ¿sí? Donde participó PAMI, participaban algunas obras sociales, algunas empresas de medicina prepaga. Sí, intentando esto, decir, bueno, compremos entre todos para obtener un precio común, para poder ordenar, y básicamente es posible, ¿sí? Las mayores dificultades son administrativas de la ejecución de los presupuestos y de justo tener el presupuesto adecuado en ese momento, o sea, como de lograr unificar la parte administrativa es más complejo que la parte de decidir qué medicamentos o si son medicamentos beneficiosos o no, ¿no? No sé, quizás algunos de ustedes conocen lo que es el Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. El Fondo Rotatorio de Vacunas, o sea, compra vacunas en forma centralizada y después las distribuye entre los países. Es una compra más allá de los países, digamos, ¿no? Pero básicamente es eso, es una compra centralizada. Y yo sé que existe para algunos países, sobre todo del Caribe, como un centro rotatorio de compra de medicamentos que se incluyen los biológicos. Porque piensen, por ejemplo, en islitas del Caribe. Islitas del Caribe capaz que tienen, no sé, 2 pacientes con artritis reumatoidea en toda la isla. Entonces es como que tiene que llegar la lanchita o el avión con la cajita de los 2 viales, es como decir, es una compra casi como de farmacia. Entonces, para ese pool de islitas, es como que, bueno, se hizo así como un fondo rotatorio para comprar medicamentos, sobre todo biológicos para cáncer y enfermedades reumatológicas, que para Argentina, digo, sí, el año pasado hubo algunos intentos y funcionó para algunas cosas, pero bueno, requiere mucho trabajo administrativo de las instituciones. Pero sí, obvio que se podría y obvio que sería bueno, sí. Acá lo que se conformó fue dentro del ministerio una agencia o una secretaría de evaluación de medicamentos de alto costo, pero no evalúa la compra, eso no quiere decir evalúan el medicamento y, digámosle así, la eficiencia para que sea reconocido posteriormente o entre al PMO, no, pero no hace la compra directa, digamos. Bueno, Sebastián, muchas gracias, la verdad que impecable, nos desburraste otra vez con la tecnología y la evaluación económica, así que te agradecemos mucho y muy buena la charla. Ana, ¿querés despedirlo? Muchas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, excelente la charla y todas las respuestas. Así que, bueno, más que agradecidos todos. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿cómo seguimos? Un placer. Ana, gracias, Sebastián. Bueno, espero que anden bien. Suerte. Gracias. Chau, Muchas chau. gracias. Chao. Bueno, gracias. Nos vemos. Bueno, gracias a todos. ¿Cuándo seguimos, Ana?
seguimos el jueves, que Andrea Alcaraz va a dar una charla acerca de la aplicabilidad de las evaluaciones de tecnología sanitaria, sus diferentes actores. Digamos, la semana pasada tuvimos una introducción a lo que son las evaluaciones de tecnologías sanitarias. Ahora vamos a hablar un poquito más en qué consisten y cómo se aplican específicamente. Bueno, tanto Sebastián como Andrea pertenecen al IEX, y bueno, a los que les interese esto pueden inscribirse en los cursos que están muy buenos. Así que un abrazo, gracias Sebastián. Bueno, hablamos. Gracias por todo. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao, Chao. gente. Nos vemos. Chao, César. Gracias.